Muchísimas gracias, Nancy. Buenos días, queridas hermanas. Qué privilegio estar nuevamente aquí con ustedes. Y quisiera que hoy estuviéramos en una historia que encontramos en el capítulo 13 y capítulo 14 del libro de Números. En el capítulo 13 del libro de Números encontramos la historia donde Dios le pide a Moisés que envíe 12 hombres, un hombre por cada tribu de Israel. Estos hombres tendrían una misión: reconocer la tierra de Canaán. En este capítulo me causa admiración, queridas hermanas, que estuve contando cuántas veces se repite la palabra reconocer, y es 7. Recordemos que el número 7 para el pueblo hebreo era perfección. Entonces quisiera que profundizáramos por unos minutos, por unos segundos, en esta palabra de reconocer. Si separamos la palabra en dos, en reconocer, podemos saber que es de nuevo y conocer es tener información nueva o tener una relación. Por tanto, reconocer es examinar algo o a alguien para conocer su identidad, su naturaleza o las circunstancias. Por esto Dios decide pedirle a Moisés que vayan estos 12 hombres para que examinaran y confirmaran lo que Dios ya les había informado de este lugar. Así que Moisés envía a Samuar de la tribu de Rubén. Este nombre en su raíz significa angustia. De la tribu de Simeón envió a Safat. Este nombre significa juez. También envió de la tribu de Judá a Caleb. Este nombre viene de la raíz aullar o atacar. También envió a Igal, de la tribu de Isaacar. Este nombre significa vengador. También de la tribu de Efraín envió a Oseas. Este nombre significa libertador. Y a este hombre Moisés le cambió el nombre por Josué. También envió de la tribu de Benjamín a Palti. El significado de este nombre es librado o entregar. De la tribu de Zabulón envió a Gadiel. Su nombre significa fortuna de Dios. De la tribu de José y Manasés envió a Gadi. Y el significado de este nombre es afortunado. Envió de la tribu de Dan a Amiel. El significado de este nombre es pueblo de Dios. También envió de la tribu de Aser a Setur. Y el significado es oculto. De la tribu de Neptalí envió a Nabí. Y este significa guarda un secreto. De la tribu de Gad envió a Jehuel y significa majestad de Dios. Y te estarás preguntando por qué Adriana se dio a la tarea de traernos el significado o raíz de estos nombres. Bien, la respuesta es para que vayan mirando un contexto en donde, si notas los significados, se podría decir que estos hombres iban bien equipados para su misión. Porque entre los significados de sus nombres que encontramos entre ellos fortuna, fuerte, majestad de Dios. Yo podría decir que lo único que no es tan bueno es la angustia. Dios conocía a su pueblo. Él sabía que era dudoso y que en ocasiones era incrédulo. Así que le pide esto a Moisés, que enviara a estos 12. ¿Para qué? Para que, como dice el versículo 27 del capítulo 13, estos hombres, ciertamente, allí en este versículo encontramos esta palabra, ciertamente, el pueblo corroborara la información que Dios con anterioridad ya les había entregado a través de Moisés. Cuando les dijo que Canaán era un territorio donde manaba leche y miel. Y estos 12 reconocieron el lugar y comprobaron la información dada por Dios. Estos 12 hombres volvieron de reconocer la tierra después de 40 días. Si recordamos, para los hebreos el número 40 es un tiempo de prueba.
Así que a mi manera de ver, queridas hermanas, durante estos 40 días, estos 12 hombres, de manera individual, estuvieron redactando su reporte para darlo a Moisés y al pueblo. En este lapso de tiempo estuvieron siendo probados por Dios. Dios estaba escuchando sus pensamientos acerca de lo que vieron y también acerca de lo que finalmente saldría de sus bocas para contarle al pueblo este punto de vista que ellos darían de su parte acerca de la tierra de Canaán. Los 12 cumplieron con su misión de ir y reconocer la tierra de Canaán. Incluso trajeron pruebas de lo que había allí. En el versículo 27, el reporte que dan es que ciertamente fluye leche y miel. Es decir, Dios tenía razón. Traen como prueba un racimo de uvas gigante. Pero 10 de ellos decidieron tener incredulidad. Y así he titulado el estudio de hoy, Incredulidad. Estos 10 hombres enfatizaron en lo malo de esta visita. Lo que dijeron en los versículos 28 y 29 quisiera que los leyéramos. Y yo se los voy a leer hoy en la TLA. Y dice así. Lo malo es que la gente que vive allá es muy fuerte. Han hecho ciudades grandes y bien protegidas. Hasta vimos a los descendientes de Anak. En el desierto viven los amalecitas, en las montañas viven los hititas, los jebuseos y los amorreos, y entre el mar y el río Jordán viven los cananeos. Aquí podemos notar la incredulidad de los 10. Estos 10 hombres no enfatizaron en desmenuzar lo que ellos identificaron como leche y miel. Debieron haber enfatizado aún más. No hablaron de las montañas, no hablaron de las plantas que habían allí, de toda esa leche, de toda esa miel. No enfatizaron, sino que decidieron mostrar minuciosamente lo malo, lo que no les permitía tener posesión de la tierra de Canaán. Incluso si lees este capítulo, vas a notar que del 31 al 33 ellos dedican este tiempo para lograr convencer al pueblo de no ir a esa tierra. Para el capítulo 14 del libro de Números, inicia contando que el pueblo lloró, pero no lloró de felicidad, porque pronto irían a esa tierra que Dios les había prometido. Lloraron por tristeza, porque Dios los trajo a padecer, según ellos, y a morir. Tristemente el pueblo fue convencido por estos 10 hombres. Y te preguntarás los otros 2 que hicieron. Bien, Josué y Caleb, en especial Caleb, apelaban a convencer al pueblo de lo contrario, pero no lograron su propósito, sino que el pueblo deseaba apedrearlos. Y Dios, viendo esto, habla con Moisés y le dice, en el versículo 11 del capítulo 14, le dice, ¿hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Qué sería lo que el pueblo estaba experimentando? ¿Incredulidad o duda? Quisiera que viéramos esta diferencia, porque durante años yo particularmente consideré que la duda y la incredulidad eran lo mismo. Y esto porque algunas predicaciones fueron dedicadas a esto, a decirme que la duda era pecado. Entonces, para ese entonces mis emociones se alteraban en un momento de crisis y sentía que mi estómago dejaba de existir por algunos minutos. Y estaba convencida que estaba dudando. Y aparte de eso, convencida de que estaba en pecado. Pero esto realmente era ansiedad. Con el tiempo pude entender que era ansiedad. Tal cual como iban estos 12 hombres, con ansiedad
cuando iban hacia la tierra prometida, una ansiedad de saber qué iban a ver. Y al regresar, tenían también ansiedad acerca de lo que iban a decir al pueblo de esto que vieron. Al igual que ellos, yo me sentía con ansiedad. Muchos años atrás, queridas hermanas, empezó en mí el pensamiento: ¿será que esto que yo estoy sintiendo es duda, es ansiedad o es incredulidad? Con el tiempo descarté que era ansiedad. Luego quedó la pregunta: ¿será duda o será incredulidad? Así que decidí cambiar el rumbo de mi vida cristiana e ir a investigar en las Escrituras, y fue cuando me di cuenta que realmente no tenía fe, que no creía, y que por el contrario lo que abundaba en mí era la incredulidad. Mis hermanas, incrédulo es un hombre que se comporta terco, necio y soberbio ante una verdad. Yo tenía la verdad frente a mis narices. Leía la Biblia, pero la acomodaba a mi parecer y a como algunos hermanos me la mostraban. No tenía en cuenta el contexto inmediato y mucho menos el contexto histórico. Tristemente mi soberbia, mi necedad y terquedad eran mi deleite. Esto de dejarme llevar por la carne me llevó a caer en incredulidad, porque la envidia, el enojo, la lascivia y muchas obras más de la carne abundaron en mí. Y esto es incredulidad, dejarnos llevar por nuestros deleites pecaminosos que nos apartan del Dios vivo. Caemos inicialmente en la duda, que no está intencionada en investigar y en crecer espiritualmente, sino en una búsqueda en excusarnos para acomodar mi pecado y finalmente considerar que solo fue una duda. Y esto también lo hice yo. Esta postura no me permitió ver a Jesús como hoy lo veo. Jesús, cuando estuvo en Nazaret, en este pueblo que lo vio crecer, recibió por parte de su gente incredulidad. Él hizo pocas señales y milagros en este lugar, y lo único que recibió por parte de su pueblo fue juicios acerca de dónde viene el poder de él, de dónde vienen estas enseñanzas, dónde aprendió él esto. Y también se atrevieron a señalar y juzgar a su familia. ¿Y Jesús qué hace? Simplemente en ese momento dice: al profeta se le reconoce y se le acepta. Es decir, tienen la ley y los profetas que hablan de mí. Reconózcanme, acéptenme. Al inicio analizamos la palabra reconocer. Recordemos que es cuando se nos da la información, la examinamos para conocer su identidad. Pero tristemente esto no lo hizo el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque sin darse cuenta, poco a poco se convirtieron en un pueblo de servidumbre, tercos, necios y soberbios. La palabra incredulidad en el griego es apistía, y esto significa no confiar, no ser fiel y no obedecer. Esta fue la palabra usada por Jesús para referirse a aquellos que no creyeron en él. El pueblo del tiempo de Jesús y del tiempo en que caminaron en el desierto no tenía ninguna diferencia. El pueblo que salió de Egipto tenía el mensaje, las señales y milagros directos de Dios. Ellos pudieron evidenciar todo esto. El pueblo del tiempo de Jesús tenían el mensaje, la ley y los profetas. Y aún más tenían frente a ellos a Dios. Pero decidieron tener incredulidad. Quisiera que nos preguntáramos cada una de nosotras, ¿qué diferencia tenemos con ellos, con el pueblo de Israel? ¿Será que estaremos igual? La palabra pistía inicia con la letra A para la conformación de una palabra. Cuando tenemos una letra A, es una negación, incredulidad.
de sapristía. En palabras cortas es no creer. En el hebreo es aminum, que significa no creer. Esta era la frase que los hebreos e incluso Dios en sus mensajes utilizaba. Con esta palabra expresaban el no creer, la incredulidad. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre incredulidad y duda? Como vimos en el estudio pasado que les di, la duda es cuando tenemos que tomar una decisión. La duda es la indeterminación del ánimo entre dos juicios o situaciones. Y debemos iniciar una investigación porque no tenemos la información que nos permita tomar una decisión. En la duda requieres de la seguridad en tu mente para inclinarte hacia uno de los caminos. Por otro lado, la incredulidad es cuando tienes la información palpable, pero decides no creer. ¿Por qué? Porque tus emociones, y en especial la inseguridad, te lleva a no creer. Estas dos palabras, queridas hermanas, duda e incredulidad, no son lo mismo. Sus significados nos permiten tener una claridad de ellas. Por tanto, la diferencia de estas dos palabras es que la duda es aquella que tengo en el momento en que me enfrento a una toma de decisiones, mientras que la incredulidad es cuando ya decidí no creer. Y esto fue lo que le sucedió al pueblo hebreo. Tenían toda la información por parte de Dios acerca del lugar a donde Dios los iba a llevar. También andaban con Dios todo el tiempo, porque los protegía con la nube en el día y con la columna de fuego en la noche para que tuviesen abrigo y luz para ver. Sabían que no solo Dios los protegía del clima del desierto, sino que también los protegía de los enemigos y era su proveedor que Él les daba sus alimentos. Pese a estar ante estas evidencias del lugar maravilloso, ya visto por estos 12 hombres, decidieron creer más en estas 10 personas porque les dio miedo enfrentarse a varias batallas contra varios pueblos e incluso contra los gigantes. Hay un espacio en donde dice que eran como langostas, o sea, como grillos pequeños, y decidieron caer en la incredulidad. Decidieron no creer en que Dios los sacaría victoriosos de cada batalla si ellos obedecían en ir y ocupar este lugar, sin tener en cuenta si habían gigantes o no eran, o habían demasiados pueblos para tener que luchar físicamente. Queridas hermanas, entre nosotras la incredulidad se manifiesta en el no desear ir a ese cambio que Dios nos quiere dar, para que disfrutemos de esa paz que traspasa todo entendimiento y de la armonía que da al obedecerle a Él por amor y agradecimiento. Los hebreos cayeron en la incredulidad de pensar que Dios los iba a dejar solos en esta lucha. Y eso también nos sucede a veces a cada una de nosotras. Cambiar es una lucha, hermanas. Pero nunca olvidemos que el Consolador que habita en cada una de nosotras nos dejará solas. Este pueblo acababa de vencer a los egipcios. Para esa época era el imperio más fuerte. Dios envió plagas, les permitió pasar el mar rojo. Vieron en vivo y en directo que Dios todo el tiempo estaba con ellos y todo el tiempo los llevaba en victoria. La pregunta que Dios trae hoy para nosotras es: ¿en qué parte estás? ¿En creer? ¿En la incredulidad? ¿O estás tibia? Para terminar, en Mateo 17:17, Jesús les dijo a los apóstoles: ¿hasta cuándo, generación incrédula? Tal cual como Dios se lo dijo a Moisés en Números 14:11.
Hoy el Señor nos dice, ¿hasta cuándo, Adriana? ¿Hasta cuándo, Rosa? ¿Hasta cuándo, Nancy? Es momento de tener seguridad, fidelidad, convicción en el Padre Celestial. Saquemos de nuestra mente todo estorbo que no nos permite ver las maravillas que el Señor ha hecho en nuestra vida, en el mundo y en quienes nos están rodeando. Porque ese estorbo solo nos lleva a tomar decisiones erradas. Pedro cayó en incredulidad, pero dio el primer lugar a Jesús. Se apartó y decidió pedir perdón. Judas cayó en incredulidad, pero no le dio el espacio a Jesús. Decidió quitarse la vida. Así que incredulidad es cuando decides estar en tu pecado y practicarlo. ¿Por qué? Porque por incredulidad caemos en brujería, en egoísmo, celos, enojos, divisiones. Peor aún lo estamos practicando. No lo hemos dejado. Así que, querida hermana, si te deleitas en el listado de las obras de la carne que está en Gálatas 5, quiere decir que Dios no te ha proporcionado lo suficiente para que por amor simplemente obedezcas. Así que te animo a que obedezcas al fruto del Espíritu Santo, esta lista de virtudes de Cristo que está en Gálatas 5. La incredulidad es la decisión que ya hemos tomado de no creer y no obedecer. Ojo a esta parte, no obedecer. La incredulidad está cuando decides continuar haciendo lo malo y te apartas del Espíritu Santo. Mientras que la duda es cuando te preguntas, ¿qué hago? Déjame decirte algo para que entiendas esa pequeña línea que hay entre duda e incredulidad. La duda está antes de la incredulidad. Así que ten cuidado con lo que decides. Ahora somos hijas de Dios y no debería estar en nosotras la incredulidad. No podemos tener en nuestra mente una incredulidad disfrazada con duda. Así que confiesa ya al Padre Celestial tu debilidad y pídele que te ayude a borrar estos pensamientos que te hacen tomar la decisión de ir por la senda de la incredulidad. Les animo a sacar esto de sus mentes y resetear su mente con la seguridad de que caminamos con Jesús y que absolutamente todo lo que nos acontezca nos permitirá madurar en nuestra mente e ir llegando a la mente de nuestro Redentor Cristo Jesús. Cristo fue el Cordero que se sacrificó por cada una de nosotras para que saliéramos del Egipto en el que estábamos. Con su sangre se marcó el dintel de nuestra casa, nuestra mente, para que la muerte no nos alcanzase. Demos gracias a Cristo por su compra. Sí, vamos caminando en el desierto. Cristo ya nos dijo que más allá del sol habrá una morada para cada una de nosotras. Pero no nos comportemos como estos 10 exploradores. No sigamos dando crédito a aquello malo que se presenta en nuestros días. Tomemos ya ese fruto grande, esas uvas grandes. Es el Espíritu Santo y mostrémoselos a todo el mundo. Hagamos lo que hizo Caleb. Intentemos convencer a los demás de que hay un Dios vivo que nos respalda, que nos acompaña, que nos ayudará a salir bien librados de cada batalla. No olvides que Dios con nosotras va caminando. Por favor, no siempre Satanás es el culpable. Empecemos ya a responsabilizarnos de las decisiones que tomamos. Así que sacúdete, querida hermana, de esa incredulidad. Vamos a orar. Querido Señor y Dios Padre Celestial que estás en los cielos, gracias, gracias Padre te damos, oh Señor, por permitirnos estar en este desierto, porque vamos tranquilas contigo. Sabemos que en algunos momentos nos alzas en tus brazos, oh Señor, en otros extiendes tus alas para protegernos, en otros nos das el pan, nos das agua. Damos gracias, Señor, porque te reconocemos como un Dios vivo,
Por favor, Señor, saca de cada una de nosotras la incredulidad. Permítenos tomar sabias decisiones y que en el momento que estemos dudando, que sea una duda con el deseo y el anhelo ferviente de conocerte a ti y no con una duda para querer acomodar todo esto que nos deleita, que es malo y que no te agrada, oh Padre Celestial. Cuida y protege a cada una de mis hermanas que estamos aquí reunidas, oh Señor. Protégenos, oh Dios, apártanos de la tentación y del pecado y permítenos ser conscientes y ser sabias según lo que a ti te agrada y no lo que a nosotras nos agrada. Te amamos, oh Padre Celestial, y es en el nombre, sobre todo nombre que es Cristo Jesús, que oramos y estamos agradecidas. Amén. Bendecido día para todas, queridas hermanas.